Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. En una semana positiva para los activos de riesgo, las acciones globales avanzaron un 1,34% y los mercados desarrollados en 1,63%. Desde Estados Unidos, el jueves se publicaron los datos de crecimiento que, si bien estuvieron mejor de lo anticipado por el mercado, las cifras siguen mostrando una economía en terreno contractivo durante abril. Además, las cifras de agosto del consumidor, PCE, medida favorita de la Reserva Federal, se alinearon con las expectativas del mercado. Por su parte, lo que sin duda robó las miradas fue el tuit del presidente Donald Trump, en donde acusa a China de romper el acuerdo y reaviva las tensiones globales. En el ámbito geopolítico, Ucrania está en el centro de los titulares. El ejército ucraniano aseguró haber dañado 40 aviones de guerra rusos en ataques de drones, la mayor ofensiva del territorio ruso. El ataque se da tras un incremento de la ofensiva rusa contra objetivos civiles en Ucrania. Con esto, ambas partes se preparan para una ronda de conversaciones en Estambul. Por el lado de las divisas, vimos una apreciación del dólar a nivel global de 0,22%, por el contrario de las monedas emergentes que se depreciaron un 0,4% con respecto a la moneda estadounidense. En el plano local vimos comportamientos negativos, con la renta fija siendo la única muy levemente positiva, con un avance del 0,05%, mientras que tanto el peso chileno como la bolsa nacional devuelven los rallies positivos vistos anteriormente, con retrocesos del 0,71 y 4,19% respectivamente. Lo anterior en un contexto en donde, además de las cifras peor a las esperadas por el mercado en lo que respecta al mercado laboral del día viernes, tanto la actividad comercial como la producción industrial y manufacturera retrocedieron fuertemente con respecto al mes pasado. Por el lado de las acciones a nivel global, podemos ver retornos positivos para los desarrollados, pero negativos en emergentes. En los mercados desarrollados se observa por sobre todo a Estados Unidos y Japón, con avances del 1,9 y 1,36% respectivamente. Lo anterior en un contexto más que nada, en donde si bien ya mencionamos los de Estados Unidos, Japón mostró una tasa de desempleo en líneas con las expectativas y un índice inflacionario como el de la producción industrial, mejorando las proyecciones del mercado. En cuanto a este último índice, vale decir la producción industrial, los analistas anticipaban una cifra de menos 1,4%, mientras que lo observado fue de menos 0,9%. Entonces, si bien estuvo en terreno contractivo, este sí fue mejor de lo esperado por el mercado en 50 puntos base. Por su parte, en emergentes, el índice LATAM fue el más castigado, con una baja del 1,4%, luego de que las ventas minoristas en nuestro país fueran de 4,5%, mientras que el mes pasado se observó una data del 6,9%. En la misma línea, la producción manufacturera mostró una variación nula, por debajo del 2,3% esperado y del 5,4% del mes previo. Pasando a la renta fija global, vemos retornos positivos tanto en desarrollados como emergentes. En primer lugar, destacamos Investment Grade dentro de desarrollados, que avanza un 0,85%, mientras que desde el lado de emergentes, de igual manera, Investment Grade es el con mejor retorno, avanzando un 0,68%, seguido por el índice de LATAM, que avanza un 0,57%. De igual manera, destacar que el índice general avanza un 0,62%. En cuanto a las monedas, vemos retornos predominantemente negativos, es decir, en un entorno depreciativo. En este lado destacamos mercados desarrollados, donde el dólar australiano marca una depreciación del 0,88%, en donde su CPI o las cifras de inflación del país estuvieron en líneas con el mes pasado, mientras que las ventas minoristas en su, de alguna manera, medición mes contra mes, obtuvieron un retorno del 0,1%, que fue lo observado, versus el 0,3% que se esperaba y de la misma cifra del mes pasado. Desde el lado de emergentes, más que nada destaca la depreciación del 1,33% del real brasileño, en donde mostró unas cifras de crecimiento bastante negativas, con una cifra de crecimiento del 2,9% el observado versus un 3,1% esperado, mientras que el mes previo fue el 3,6%. El mercado de commodities, por otro lado, cerró la semana con un desempeño ampliamente negativo, con retrocesos en energía, metales y agrícolas. La corrección respondió a una combinación de aumentos de inventarios, menor demanda estacional y señales mixtas desde China y Estados Unidos.
El petróleo WTI cayó un 1,2%, en medio de expectativas de la reunión de la OPEP prevista para el 2 de junio. El mercado anticipa un posible relajamiento de los recortes de producción por parte de Arabia Saudita y Rusia, lo que elevaría la oferta global. A esto se sumó el fortalecimiento del dólar, que encareció el crudo para compradores internacionales. El gas natural de Estados Unidos retrocedió un 2,68%, luego de que la EIA informara un aumento semanal de reservas de 101 frente al 98 barriles por semana esperado, ubicando los inventarios 4% sobre el promedio de 5 años. Además, el consumo para generación eléctrica cayó un 3,9% semanal, en línea con las temperaturas templadas en la costa este. El hierro bajó un 2,45% por señales de debilidad en el sector de construcción en China. La producción de acero cayó intermensualmente y no se anunciaron nuevos estímulos fiscales al sector inmobiliario. Esto se combinó con una oferta estable por parte de Brasil y Australia, presionado a la baja de precios. En metales preciosos, el oro retrocedió un 2,03% y la plata un 1,48%. La fortaleza del dólar, junto con la resiliencia de los datos laborales de Estados Unidos, redujo las apuestas para recortes de tasas en el corto plazo. Esto desincentivó la demanda del refugio. El cobre, por su parte, cayó un 1,17% ante dudas sobre la demanda industrial de China y tensiones comerciales persistentes. El segmento agrícola también cerró en terreno negativo. El maíz lideró las pérdidas con una caída del 3,37%, afectado por previsiones de mayores inventarios en Estados Unidos y ventas técnicas de fondos especulativos. La soya retrocedió un 1,64% y el trigo en 1,57%, presionados por una mayor oferta desde el hemisferio sur y señales de menor importación desde China. Pasando a la primera noticia de la semana, tenemos que una vez más las tensiones entre Estados Unidos y China están al rojo vivo. El expresidente Donald Trump acusó a China de haber violado totalmente el reciente acuerdo comercial alcanzado en Ginebra, Suiza. En su red social, Truth Social, escribió: China, aunque quizás nos sorprenda a algunos, ha violado totalmente su acuerdo comercial con Estados Unidos. Adiós esa actitud de buen tipo. No entregó detalles específicos, pero se refería al pacto anunciado a inicios de mayo, donde ambas potencias se comprometieron a reducir mutuamente aranceles de represalia y continuar las negociaciones. Sin embargo, esa tregua duró poco. Tras las declaraciones, los mercados no quedaron indiferentes. El S&P, que se venía a subir, cayó un 0,2% el viernes, cortando su mejor mayo desde 1990. Esto ocurre mientras Trump enfrenta obstáculos legales para ampliar sus políticas comerciales. Esta semana, un tribunal federal en Estados Unidos suspendió parte de los aranceles impulsados por su administración. La decisión aún debe ser revisada por la Corte de Apelaciones. Pese a eso, el equipo de Trump ha intensificado las restricciones contra China. Se anunciaron nuevas limitaciones de las ventas de software de diseño de chips, se revocaron visas de estudiantes chinos y se bloquearon exportaciones clave como parte de los motores a reacción. Desde la embajada china a Washington, el portavoz Liu Pengyu confirmó que ambos países han mantenido contacto desde el Acuerdo de Suiza, pero también expresó su preocupación por los abusos de control de exportaciones por parte de Estados Unidos. China exige a Estados Unidos que ponga fin a estas restricciones discriminatorias y cumpla con el consenso alcanzado en Ginebra. Aunque el acuerdo incluía bajar aranceles, las medidas de control chinas sobre tierras raras siguen vigentes. Los exportadores aún deben solicitar a autoridades individuales para vender a Estados Unidos. El representante comercial Jamieson Greer acusó a China de frenar el comercio de minerales críticos como imanes de tierras raras y de no cumplir por su parte del acuerdo. Por su parte, el asesor de Trump, Stephen Miller, declaró que ya se han tomado acciones concretas y advirtió que si China no actúa pronto, vendrán más consecuencias. Incluso el secretario del Tesoro, Scott Bessent, reconoció que las conversaciones están estancadas y que probablemente los presidentes Trump y Xi Jinping tendrán que intervenir personalmente. Trump había mencionado una posible llamada con Xi Jinping hacia fines de esa semana, pero esa conversación nunca ocurrió. Desde Pekín, la respuesta fue inmediata. En una entrevista con la Nueva República, las autoridades chinas negaron haber roto el acuerdo y acusaron a Estados Unidos de sabotearlo al imponer restricciones en áreas sensibles como chips, visas y tecnologías. El Ministerio de Comercio de China afirmó que Estados Unidos está generando tensiones unilaterales
Advirtió que si Washington continúa dañando sus intereses, China responderá con más firmeza, y aunque no se detallaron aún más las medidas. ¿Y qué incluía este acuerdo de Ginebra? Estados Unidos se había comprometido con reducir los aranceles del 145 al 30% sobre productos chinos, mientras que China bajaría los suyos del 125 al 10% sobre bienes estadounidenses. Todo esto fue anunciado con un gran paso hacia una solución, pero hoy parece desmoronarse. Además, dos tribunales en Estados Unidos ya declararon ilegales partes del plan arancelario de Trump. Su equipo legal anunció que apelará, pero el futuro de este acuerdo cada vez es más incierto. Mientras todo esto ocurre, Trump anunció un nuevo arancel del 50% sobre las importaciones de acero y aluminio, con efecto inmediato. Esta medida generó preocupación en el Reino Unido, recientemente firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos. Desde Washington afirman que Londres estará exento, pero dijo un corresponsal de Sky News, con Trump nada de 100% garantizado. En resumen, las relaciones entre Estados Unidos y China vuelven a tensarse. Acusaciones cruzadas, medidas comerciales y advertencias de ambos lados no dejan nuevamente a una tregua comercial. Luego, en pantalla podemos ver un resumen de las medidas y respuestas de las medidas arancelarias. Ahora estamos atentos a lo que pasó recientemente el 28 y 29 de mayo, pero en pantalla podemos ver lo que fueron las medidas adicionales del 50% a China el 8 de abril, lo que ocurrió el mismo 2 de abril con la imposición de estos nuevos aranceles, etcétera, etcétera. Así como fue mencionado anteriormente, el expresidente Donald Trump anunció que duplicará los aranceles de acero y aluminio importado, elevándolos al 50% a partir del 4 de junio, es decir, esta semana. Esto ocurre tras haber acusado a China de romper un acuerdo reciente por reducir restricciones comerciales sobre minerales críticos. Estados Unidos es el mayor importador mundial de acero fuera de la Unión Europea, con más de 26 millones de toneladas en 2024. El anuncio ya disparó los precios. El aluminio subió un 54% y el acero laminado un caliente 7,4%. El cobre también repuntó por temor a nuevos aranceles. Analistas advierten que los altos precios afectarán al sector manufacturero, ya que muestra señales de contracción. Aunque muchos dudan que estos aranceles se mantengan en el tiempo, la incertidumbre ya golpea los mercados. Las carreras estadounidenses ya celebraron esta medida, con fuertes alzas en la bolsa. En cambio, las acciones de empresas asiáticas como POSCO y Hyundai Steel cayeron, especialmente en Corea del Sur, uno de los mayores exportadores de acero a Estados Unidos, y el gobierno surcoreano ya pidió una exención. En Europa se teme que los flujos comerciales se redirijan, afectando los productos locales, y Alemania denunció que los aranceles dañan gravemente a la industria. India también se vio muy afectada, ya que depende fuertemente del mercado estadounidense para su aluminio. Autoridades indias esperan reducir el impacto a través de negociaciones. En cuanto a la segunda noticia de la semana, vemos que los indicadores económicos en Estados Unidos muestran cierta resiliencia parcial. En abril, los consumidores estadounidenses moderaron su ritmo de gasto, mientras que las importaciones de bienes se desplomaron a niveles de mínimos históricos, en medio de ajustes empresariales frente al aumento de aranceles. Según los datos publicados por la Oficina de Análisis Económico, BEA, el gasto personal ajustado por inflación creció un apenas 0,1% tras el sólido avance del 0,7% registrado en marzo. Una caída cercana al 20% en las importaciones de bienes provocó una fuerte contracción en el déficit comercial de mercancías de Estados Unidos. Este comportamiento estuvo fuertemente influido por la política comercial de la administración de Trump, que elevó aranceles a productos chinos al 145% durante abril, generando incertidumbre en los mercados financieros y provocando que muchas empresas postergaran o cancelaran pedidos de productos importados. En cuanto a los precios, el índice de gasto al consumo personal, PCE, el indicador preferido de inflación por la Reserva Federal, se mantuvo estable. La inflación subyacente de alimentos y energía aumentó un 0,1% mensual y 2,5% anual, marcando su menor variación desde el 2020. Este escenario refleja la creciente cautela de los consumidores, quienes enfrentan un contexto de desaceleración en el gasto, confianza debilitada y una percepción negativa sobre sus finanzas personales. No obstante, tras la reciente tregua comercial entre Estados Unidos y China, que contempla una reducción temporal de los aranceles que está en juego, se observó una leve recuperación en el índice de confianza del consumidor medido por la Universidad de Michigan,
el cual fue publicado el viernes pasado. Pese a ello, persisten las señales de volatilidad. Esta semana, un tribunal federal bloqueó la aplicación de algunos aranceles, mientras que el presidente Trump acusó a China de incumplir acuerdos, elevando nuevamente las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo. Desde la perspectiva macroeconómica, la abrupta caída de las importaciones podría tener un impacto positivo en el cálculo del PIB del segundo trimestre. De hecho, el modelo de estimación de la Fed de Atlanta, GDP Now, proyecta una expansión del 3,8% para dicho periodo, tras la contracción del 0,2% registrada en el primer trimestre. Por otro lado, el ingreso disponible creció un 0,7% mensual, impulsado principalmente por las transferencias del gobierno. Sin embargo, el gasto se vio impulsado mayoritariamente por servicios, mientras que el consumo de bienes durables se redujo. Respecto a la inflación, los precios de bienes, excluyendo alimentos y energía, subieron un 0,3%, reflejando una incipiente transferencia de impacto arancelario hacia los consumidores. Aunque muchas empresas han intentado, de alguna manera, absorber estos mayores costos, grandes minoristas como Walmart y Macy's han advertido que los precios empezarán a subir. En contraste, los precios de servicios básicos, excluyendo vivienda y energía, se mantuvieron prácticamente sin cambios, registrando su menor variación en 5 años. Finalmente, la Reserva Federal, si bien mantiene sin cambio su tasa de referencia, continúa monitoreando de cerca el impacto de aranceles sobre los precios, el empleo y el consumo. Según las actas de su reunión de mayo, el personal técnico del Banco Central revisó a las bajas sus proyecciones para el 2025 y 2026 en respuesta a este incierto panorama comercial global. En cuanto a los datos del PIB, vemos que la primera estimación del PIB de Estados Unidos para el primer trimestre del 2025 mostró una contracción del 0,3% trimestral anualizado, levemente por debajo de las expectativas del consenso que proyectaban una caída del 0,2%. Con este resultado, el arrastre estadístico para el crecimiento del 2025 se ubica en 0,95%. La fuerte desaceleración en la actitud estuvo principalmente explicada por un aumento significativo en las importaciones, ya que muchas empresas adelantaron compras antes de la entrada en vigor de nuevos aranceles impulsados por la administración de Trump a partir de abril. El comercio neto restó 4,8 puntos porcentuales al crecimiento del PIB, con un impacto del 5% puntos base por el lado de las importaciones y una leve contribución positiva del 0,2% desde las exportaciones. A su vez, los inventarios, también afectados por el adelantamiento de compras, suben un 2,3% al crecimiento. El gasto del gobierno también tuvo un impacto negativo, restando 0,25 puntos porcentuales al PIB. Esto se explica por una caída del 5,1% trimestral anualizado en el consumo público, producto de recortes presupuestarios y despidos promovidos por la Casa Blanca como parte de su plan de consolidación fiscal, así como por las restricciones de gasto derivadas por la extensión de presupuesto 2024 bajo una resolución continua. Las condiciones climáticas también jugaron un rol importante. El invierno fue más riguroso y prolongado de lo habitual, especialmente en enero, lo que afectó el consumo de bienes. Ese rubro se desaceleró abruptamente desde el crecimiento del 6,2% a solo 0,5%, con una caída marcada de bienes durables de 12,4% a 3,4%. El consumo de servicios, en cambio, se moderó más suavemente, desde el 3% al 2,4%. En total, el consumo personal, que había crecido un 4% en el cuarto trimestre del 2024, se enfrió a 1,8% en el primer trimestre del año. Esto refleja tanto los efectos del clima como la caída de confianza al consumidor, que alcanzó su nivel más bajo en 5 años, ante la combinación de inflación al alza e incertidumbre comercial. Sin embargo, una métrica clave para la Reserva Federal, las ventas finales a compradores privados nacionales, mostró un leve aumento del 2,95% a 3,01% trimestral anualizado, lo que sugiere una demanda interna que sigue mostrando fortaleza, una línea con los niveles observados en línea con los últimos 2 años. A pesar de la contracción del PIB, los datos reflejan principalmente efectos transitorios, como el adelantamiento de importaciones y el impacto del clima. La demanda interna se mantiene resiliente, con un consumo privado aún en expansión e inversión empresarial estable. Por ello, creemos que, descontando estos shocks temporales, la economía estadounidense continúa de buena forma.
Hacia adelante, los próximos datos serán clave para evaluar el verdadero impacto de los aranceles que comenzaron a regir en abril. La evolución de la política comercial, junto con las tendencias de inflación y actividad, serán determinantes para las expectativas en torno a la política monetaria de la Reserva Federal. En cuanto a la tercera noticia de la semana, tenemos que durante su última reunión de política monetaria, la Reserva Federal adoptó una postura prudente ante los crecientes riesgos macroeconómicos. Según las actas publicadas la semana pasada, los funcionarios coincidieron ampliamente en que el aumento de la incertidumbre económica, junto con los efectos aún inciertos de los recientes cambios en la política comercial, justifican mantener las tasas de interés sin cambios mientras se monitorea con atención la evolución del panorama económico. El Comité Federal del Mercado Abierto, FOMC, finalizó su reunión el pasado 7 de mayo, y en ella sus miembros concluyeron que, pese a que la economía y el mercado laboral aún muestran solidez, es preferible esperar mayor claridad sobre las perspectivas de inflación y actividad antes de realizar ajustes adicionales a la tasa de interés. La Fed ha mantenido su tasa de referencia en un rango del 4,25 y 4,5% por tercera reunión consecutiva, en esta reunión que fue entre el 6 y 7 de mayo, reflejando una política monetaria moderadamente restrictiva. Sin embargo, las recientes decisiones comerciales de la administración de Trump, incluyendo los incrementos arancelarios y un posterior acuerdo temporal con China, han elevado la volatilidad del escenario económico. A pesar del alivio comercial en las tensiones comerciales, los aranceles se mantienen en niveles históricamente elevados, lo que ha llevado a muchas empresas a frenar inversiones y contrataciones. Desde el punto de vista técnico, el personal económico de la Fed ha revisado a la baja sus proyecciones de crecimiento para el 2025 y 2026, al tiempo que reconoce que la probabilidad de recesión es casi tan alta como su escenario base. El mercado laboral también se proyecta más débil, con una tasa de desempleo que superaría su nivel natural de este año y se mantendría elevada hasta el 2027. En términos inflacionarios, las actas advierten que los aranceles impulsarán significativamente los precios durante el 2025. Casi todos los funcionarios identificaron el riesgo de que la inflación sea más persistente de lo previsto, especialmente si los consumidores y empresas comienzan a incorporar expectativas de mayores precios en sus decisiones. Una señal de alerta adicional proviene del índice de expectativas de inflación de 5 y 10 años de la Universidad de Michigan, que ha mostrado un repunte en los últimos meses, impulsado en gran parte por las tensiones comerciales. Si bien la Fed ha restado importancia a esta medida en comparación con los indicadores de mercado, no deja de ser un factor relevante a seguir de cerca. Finalmente, el acta advierte que la Fed podría enfrentarse a difíciles disyuntivas si la inflación persiste, mientras el crecimiento y el empleo se debilitan. Por ello, el mensaje es claro. El entorno actual exige cautela, seguimiento constante y una disposición para actuar si las condiciones económicas se deterioran más de lo previsto. Luego, como última noticia, tenemos que la actividad económica en Chile creció un 2,5% interanual en abril, superando tanto las expectativas de mercado del 2,2% como la de la predicción de nuestro equipo Macro Research de 1,9%. En términos desestacionalizados, tras el repunte del 0,7% mensual en marzo, el IMASEC registró un sólido aumento del 0,6% mensual. Este buen resultado fue impulsado principalmente por los sectores de minería y servicios. En contraste, el sector de comercio se contrajo un 0,5% mensual, reflejando signos de normalización tras los fuertes avances observados en el cuarto trimestre del 2024 y comienzos del 2025. Con estos resultados, se refuerza nuestra proyección de que el crecimiento del PIB estaría en torno al 2,2% para el 2025. En términos de política monetaria, mantenemos nuestra expectativa de que el Banco Central realice 3 recortes de tasas de 25 puntos base en lo que resta del año. Al igual que el mes anterior, la minería fue el principal motor de crecimiento, con un aumento mensual del 3,3% y una variación interanual del 10,7%, en línea con los datos sectoriales publicados recientemente por el INE. Entre los sectores no mineros, los servicios sorprendieron al alza con un crecimiento del 0,4% mensual, impulsado por una mayor actividad en servicios empresariales, según el Banco Central. En terreno positivo, también se ubicó el sector de otros bienes, que creció un 2,9% año contra año. Por el contrario, el comercio cayó un 0,5%, aunque creció un 3,9% en 12 meses. Este retroceso era esperable, considerando la normalización del turismo receptivo desde Argentina tras el fuerte aumento registrado en meses anteriores.
Finalmente, la manufactura se contrajo por tercer mes consecutivo, menos 0,4% intermensual, pero un más 1,7% año contra año, revirtiendo parcialmente los avances observados a finales del 2024. En conjunto, el IMASEC no minero creció un 0,3% mensual y un 1,8% interanual. La solidez de la actividad reciente proporciona una base favorable para el crecimiento de mayo, pese a que este mes tuvo un día hábil menos que el mismo periodo del año anterior. Nuestra proyección incorpora la caída de generación eléctrica del menos 2,5% año contra año versus el 1,2% en abril, así como también el desempeño de indicadores clave para la tercera semana del mes. Exportaciones del cobre, exportaciones de bienes de consumo, exportaciones de bienes de capital y agregado monetario. En mayo, las expectativas del sector empresarial mostraron una leve mejoría. El índice IMSE de confianza empresarial no minera subió a 42,8 puntos desde los 42 puntos de abril, en línea con los resultados del informe de percepciones de negocio, IPN, del segundo trimestre del Banco Central, que mostró un tono más cauto que pesimista respecto al panorama económico. A nivel sectoral, la confianza mejoró en comercio y manufactura, mientras que en construcción siguió deteriorándose, cayendo a 31,1 puntos desde el 33,3. La minería se mantuvo en terreno claramente optimista. En términos agregados, el índice general de confianza empresarial se ubicó en 46,7 puntos. En cuanto a las intenciones de inversión, destaca la mejora en el sector industrial, que volvió a terreno optimista de 52,7 puntos. En contraste, el comercio mostró una baja de 46,8 puntos. Por último, la utilización del capital instalada en la industria cayó a 66,3%, ubicándose más de una desviación estándar por debajo de su promedio histórico de 70,5%. En cuanto a la tasa de desempleo publicada el viernes, esta alcanzó un 8,8% en el trimestre móvil de febrero-abril, 0,3 puntos más que hace un año. El alza se debe a que la fuerza de trabajo creció más que el empleo, lo que elevó el número de personas buscando trabajo, 4,3%. Aunque la ocupación total subió levemente 0,2% interanual, esto se explicó solo por el empleo femenino, que creció un 0,5%. Los sectores con mayor crecimiento fueron alojamiento y comidas, enseñanza y servicios financieros. El empleo formal asalariado aumentó un 2,6%. En resumen, el mercado laboral muestra señales mixtas. Algunos sectores se recuperan, pero el desempleo sigue en aumento. En cuanto al desempeño de acciones en la semana, vemos que desde el lado de Estados Unidos el S&P subió un 1,9%, impulsado por buenos resultados corporativos y una menor presión inflacionaria. El avance se concretó en los sectores de consumo, salud y medios, mientras que las tecnologías y biotecnologías sufrieron caídas más pronunciadas. Persistieron temores en torno a estas nuevas medidas arancelarias por parte del gobierno de Estados Unidos, lo que elevó la percepción de riesgo en ciertos segmentos. Ulta Beauty Inc. lideró las alzas con un 15,83% tras publicar resultados trimestrales por sobre el consenso y elevar su guía anual. Las ventas netas crecieron un 4,5% anual, con una recuperación sostenida del consumo discrecional. Hologic avanzó un 14,54% gracias a la expansión de su división de diagnóstico femenino y mejoras operativas. Warner Bros. Avanzó o subió un 10,78% por expectativas en torno a nuevas alianzas de contenido deportivo y buenos resultados en su unidad de streaming. En el extremo opuesto, Regeneron Pharmaceuticals cayó un 16,66% tras informar que su tratamiento experimental para el EPOC, en conjunto con Sanofi, no logró los objetivos de la fase 3. Cooper Companies bajó un 13,38%, afectada por débiles resultados en su negocio de lentes de contacto y recorte de guía para el resto del año. Finalmente tuvimos Tesac Pacific Land Corp, que descendió un 12,45%, presionado por la baja en el precio del petróleo y expectativas de menor producción en la cuenca de Pérmico. Desde el lado nacional, el ICPA notó una caída semanal del 3,68%, en un contexto marcado por retrocesos de sectores como minería, banca y consumo. El debilitamiento de los precios de commodities, particularmente en el litio, sumado a resultados débiles en algunos conglomerados, presionó a la baja el desempeño del mercado local. Clínica Las Condes lideró las alzas con un 13,78%, tras informar mejoras operativas y planes de expansión en infraestructura médica, lo que generó optimismo en su desempeño en la segunda mitad del año.
Holding bursátil regional subió un 11,93%, impulsada por valorizaciones atractivas y percepciones de distribución de dividendos. Banvida avanzó un 5,5% tras buenos resultados en su cartera de seguros y mejoras en la rentabilidad de inversiones. Entre las mayores caídas destacó SQMB, que retrocedió un 8,85% tras una nueva baja en los precios del spot del litio y señales de sobreoferta persistentes desde Asia. Además, se mantuvo la incertidumbre sobre su nuevo contrato con Codelco. Norte Grande bajó un 8,34% por resultados negativos en sus filiales de energía y banca. Banco de Crédito de Inversiones cayó un 8,29%, luego de reportar utilidades trimestrales por debajo de lo esperado, con aumentos de previsiones y contracción de márgenes de interés. En cuanto a los datos económicos, el día de hoy por sobre todo destacamos los datos de manufactura tanto en Estados Unidos, Reino Unido, China, India, México y Brasil, así como también los datos de actividad económica o el índice de actividad económica que ya revisamos para nuestro país. Luego, el día martes tendremos los órdenes de bienes durables en Estados Unidos, en donde se espera una variación del 3,1%. Luego, avanzando la semana, tendremos el jueves un dato súper relevante que corresponde a la balanza comercial en Estados Unidos, así como la decisión de política monetaria en la zona euro, en donde se espera de alguna manera que se haga un recorte de 25 puntos base. Finalmente terminaremos la semana con datos del mercado laboral en Estados Unidos, con el dato de connotaciones agrícolas y no agrícolas, súper importante para saber cómo está el mercado laboral, junto con el dato de PIB o de crecimiento en la eurozona. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.